¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Revisión de las noticias a esta hora en vivo y en directo a través de CNN Chile y CNN Chile Radio. La invitación desde allá que vamos analizando y conversando las informaciones de esta jornada de día martes 2 de septiembre. Vamos a proyectar también, por supuesto, la pauta de noticias para las próximas horas y estamos muy atentos a una votación súper importante que se da a esta hora de la tarde en la Cámara de Diputados y Diputadas y dice relación con las multas, pensando en el voto obligatorio para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Revisamos rápidamente imágenes de nuestra ciudad en directo, con cielo cubierto, gran parte de la jornada que ha variado durante esta tarde a cielo nublado, algunos rayos de sol, pero las nubes predominan, y 12,7 grados de temperatura actual, la máxima muy cerca de la temperatura que sentimos a esta hora de la tarde, y ya desde mañana un leve ascenso podríamos alcanzar en nuestra capital, 16 grados, con cielo despejado hacia la tarde del día de mañana, algo similar en otras ciudades del centro y el centro-sur del país, y precipitación que se mantiene intermitente en algunas ciudades del sur y del extremo sur de Chile. 5 de la tarde con 31 minutos, comenzamos el programa revisando un resumen de noticias a esta hora de la tarde en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Les cuento que el Partido Republicano instaló la hipótesis de un eventual derrocamiento si el próximo gobierno es, según sus palabras, opositor a la izquierda radical. La secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, planteó la teoría recordando el estallido social. Desde el oficialismo acusaron a los republicanos de vivir de la doctrina del miedo, mientras que la vocera de gobierno afirmó que representan al pinochetismo. Más de 300 pensionados participaron en un encuentro en el Palacio de la Moneda, donde el gobierno celebró el aumento de la PGU a 250.000 pesos para los mayores de 82 años. El presidente de la República llamó a defender la reforma previsional de quienes buscan modificarla, mientras que Evelyn Matei criticó a José Antonio Kast por no revelar cómo financiaría su propuesta conocida como Chao Préstamo. Finalmente, el fiscal nacional Ángel Valencia no se reunirá con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien pretendía abordar la investigación judicial que pesa sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Al dirigente político lo recibirá el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos. El presidente de Estados Unidos anunció que las fuerzas de su país dispararon contra lo que aseguró era un barco que transportaba un cargamento de drogas procedente de Venezuela. Este sería el incidente más grave hasta ahora en medio de la escalada de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro. Y en el deporte, les cuento que La Roja ya piensa en Brasil y en el Mundial 2030. Esta jornada, Nicolás Córdoba explicó la ausencia de la generación dorada en la nómina, señalando que ninguno de ellos va a estar en la siguiente Copa del Mundo. El cuadro chileno viaja mañana a Río de Janeiro. Y luego de los titulares comenzamos el desarrollo del programa. Ya nos acompaña la periodista de política de nuestro canal, Macarena Román. Vamos a abordar los cuestionamientos, la polémica que se ha desatado luego del planteamiento de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que dicho sea de paso, estuvo el día de hoy invitada en CNN Chile Radio. Tú nos cuentas los detalles, Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, José, muy buenas tardes. Claro, algo de polémica causaron cierto los dichos de la secretaria general del Partido Republicano, tú lo decías, José, Ruth Hurtado. ¿Qué fue lo que dijo en conversación con Radio Infinita y que luego reitera, cierto, en nuestro canal? Es que ella dice, en el ámbito del estallido social, que no puede prevenir, cierto, o proyectar si es que va a haber o no un nuevo estallido social, pero que si lo hubiese, decía Ruth Hurtado, probablemente sería bajo un gobierno, cierto, de la ahora oposición, es decir, si es que gana Evelyn Matei o José Antonio Kast, que no solamente estaría vinculado netamente a su candidato, y además dice que estaría detrás de esto la izquierda radical y que buscarían derrocar aquel gobierno. Decía que, de hecho, algunos trabajadores que ahora son de gobierno, decía Ruth Hurtado, van a quedar sin trabajo una vez que gane un gobierno de otra tendencia y que serían ellos mismos, planteaba Ruth Hurtado, que quienes podrían entonces
intentar derrocar un gobierno democráticamente electo. Palabras que no cayeron bien en el oficialismo, menos en el gobierno, ¿cierto? Quienes también apuntaron a que la medición o la proyección estaba equivocada. De hecho, la propia ministra Vallejo, que vamos a revisar más adelante, planteaba que los únicos que han derrocado a un gobierno de forma no democrática ha sido justamente quienes defendieron, ¿cierto?, el régimen militar. Hasta ese punto han llegado las declaraciones luego de esta percepción o de análisis de la contingencia que tuvo la secretaria general del Partido Republicano, que, ojo, no está sola en este planteamiento. Por ejemplo, se le sumó Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano. Sabemos que ellos están unidos, ¿cierto? Sí. Por la candidatura presidencial de José Antonio Kast, también en la lista parlamentaria, pero no solo ella, ni tampoco solamente personas de este pacto, del pacto, ¿cierto?, El Cambio por Chile, sino que también, por ejemplo, integrantes de Chile Vamos, como lo es la diputada Camila Flores, quien también decía y proyectaba la misma hipótesis. Decía, aquí van a haber funcionarios de gobierno que van a quedar sin trabajo en caso que se cambie la tendencia política y que serían ellos mismos los que buscarían derrocar un gobierno, como se hizo, decía ella, con Sebastián Piñera. Macarena, importante también preguntarte si alguno de los candidatos, ya sea José Antonio Kast o Evelyn Matei, se han referido a este tema. Por ejemplo, el candidato Kast ha respaldado el planteamiento de Sara Concha o de Ruth Hurtado. Te lo pregunto pensando en qué tan beneficioso para la propia candidatura es que planteen un tema de estas características. No se le pregunta aún a José Antonio Kast porque no ha habido una actividad al menos pública durante esta jornada y fueron hoy estas declaraciones. A Evelyn Matei sí se le pregunta y se le vincula, de hecho lo vamos a revisar más adelante también con unas declaraciones que hizo su esposo, pero eso lo vamos a revisar más adelante, y ella, si bien no entra en estas declaraciones netamente que entrega Ruth Hurtado, sí dice que ojo con el resguardo de la paz social. Vamos a pasar a escuchar en primera instancia, José, a la secretaria general entonces del Partido Republicano y este respaldo que obtuvo por parte del Partido Social Cristiano. Hoy día tenemos grupos muy radicalizados que han sido defendidos por ciertos partidos, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que son más cercanos a estos grupos. Creo que hoy día negarse o asombrarse con lo que la izquierda pueda realizar en materia de orden ciudadano, a mí no me cabe duda que van a actuar de la misma forma que actuaron en el 2019, que quisieron derrocar al presidente Piñera. Y por eso dije, seguido de eso, dije, no me cabe duda que si hay un estallido, la izquierda va a querer derrocar al presidente de oposición que haya. La verdad es que las declaraciones de la secretaria general de Republicano no las veo tan alejadas de una posible realidad, lo que pudiese suceder, ya que hoy día al parecer quienes estuvieron en las calles incendiando y obviamente destruyendo y terminando con las pymes en nuestro país, hoy día están muy ocupados en cargos de gobierno, y cuando ya no sean gobierno van a tener mucho tiempo nuevamente para salir a las calles a destruirlo todo y obviamente a querer probablemente derrocar un gobierno como el que fue el de Sebastián Piñera. La democracia se hace desde obviamente propuestas que van a beneficiar a los chilenos y no de la destrucción y la quema de nuestro país. Planteamientos que algunos dicen están generando alerta, que es muchas veces innecesaria para el oficialismo. Dicen se está alertando de una situación que primero no ha pasado y que se está proyectando, ¿cierto?, en base solamente a una hipótesis. ¿Por qué? Porque se compara con lo que pasó durante el estallido social, donde la oposición en este minuto, la oposición de ahora, ¿cierto?, que en ese minuto era oficialismo, hablamos puntualmente de Chile Vamos, dice que sí se intentó derrocar de forma blanda, entre comillas, al presidente Sebastián Piñera, cuando se le pedía, por ejemplo, su salida, o cuando se le acusa en reiteradas ocasiones a través de la forma constitucional, la acusación constitucional que se intentaron llevar a cabo en contra del mandatario. Dicen que eso sí ocurrió, si bien desde Chile Vamos, al menos el presidente de la UDI, por ejemplo, no llega tan lejos en plantear lo mismo que Ruth Hurtado, sí dice que es un hecho que se intentó derrocar a Sebastián Piñera y que eso ojalá cambie en el futuro. Guillermo Ramírez, por ejemplo, al ser consultado decía, esperamos que el actual oficialismo y que probablemente sea la oposición, dice él, no actúe como actuaron hace 6 años atrás, sino que más bien sepan, luego de haber pasado por el gobierno, lo difícil que es gobernar, ¿cierto? Y que sean una oposición más bien constructiva, más allá de cómo se llevó durante el 2019, que ellos dicen se quiso derrocar el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, frente a esas declaraciones, también se le pregunta a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ¿cierto? Y la ministra fue bien enfática en catalogar
estos dichos. Dijo que lo están diciendo personas que son derechamente pinochetistas, ¿cierto? Que son pro dictadura, en el fondo, dictadura de nuestro país, y que fueron ellos los únicos que en la historia, al menos en los últimos años, derrocaron, ¿cierto? Un gobierno elegido democráticamente. Palabras que al menos sorprendieron en el ámbito de los medios de comunicación, porque fue bien dura la ministra Camila Vallejo. No, al menos no bajó la tensión de estas declaraciones, por el contrario, aumenta la tensión entre el oficialismo y la oposición. Bueno, y este tema sin duda se va a instalar durante las próximas jornadas a medida nos acerquemos a una nueva conmemoración del 11 de septiembre. Totalmente, estamos a puerta, ¿cierto? 9 días y sacábamos la cuenta, 1 mes y 16 días para que se conmemore un nuevo año del estallido social. Se van a cumplir Además, 6 años claro, ya, José, de lo que ocurrió, ¿cierto? 2 procesos constituyentes fallidos, una pandemia entre medio, tantas cosas que han pasado, pero que recuerdan y nuevamente traen al tapete, ¿cierto?, esas exigencias sociales o manifestaciones sociales que para muchos no se han cumplido, ¿cierto?, en ningún punto, y que por lo mismo otros dicen que pudiese haber una nueva manifestación masiva a raíz de los incumplimientos sociales que se han llevado a cabo en nuestro país. Bueno, tenemos más reacciones. Tenemos ¿De quién vamos a reacciones escuchar ahora, del Macarena? gobierno? La ministra Perfecto. vocera del gobierno, entonces, lo decíamos, estuvo lejos de calmar los ánimos a raíz de estas declaraciones de Ruth Hurtado. Es impresionante cómo algunos ven la paja en el ojo ajeno cuando tienen la viga en el propio. Es el pinochetismo en nuestro país que representan ellos los que han propiciado golpes de Estado y intenciones de derrocar gobiernos. Quizá hoy día estoy buena para los refranes, pero efectivamente lo que sucede es que algunos siguen proyectando sus propios males en los otros. Quienes han justificado permanentemente o reivindicado el golpe de Estado en nuestro país son ellos. Ahí lo decíamos, estuvo llena de refranes hoy la ministra Vallejo. Más adelante, José, van a revisar, ¿cierto?, cuando habla sobre este chao préstamo, las críticas que hacen desde el gobierno hacia la propuesta de la candidatura de José Antonio Kast. También utiliza un refrán, en este caso hizo lo mismo la ministra Vallejo, no quiso quedar aparte de esta discusión que ella dice, francamente, utiliza esa palabra para referirse, ¿cierto?, respecto a las hipótesis que están barajando en el Partido Republicano y también en el Partido Social Cristiano. Ya lo decíamos, también hubo referencias, ¿cierto?, por parte de la candidatura de Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque fue en conversación con La Tercera que su esposo Jorge Desormeaux, ¿cierto?, el economista, habló respecto a si se puede o no mantener una paz social considerando si es que sale electo, ¿cierto?, José Antonio Kast. Él dice que se podría ver de alguna forma, se pone en peligro la paz social, dice él, si es que sale ganador este candidato. Se le pregunta hoy al respecto a la propia candidata, ¿cierto?, Evelyn Matei, son palabras de su esposo, por Exacto. supuesto, probablemente comparten esta apreciación, y ella dice, primero, él lo hace en su calidad de economista, de macroeconomista, y que lo hace netamente porque dice, si se quitan ayudas sociales, como lo es el chao préstamo que está buscando implementar, ¿cierto?, la candidatura de José Antonio Kast, entonces sí se pone en peligro la paz social, porque las personas, al ver que se le quita algún recurso, alguna ayuda social, entonces van a salir a manifestarse por sus derechos, y eso podría terminar entonces en un peligro para la paz social. No, y sobre todo, Macarena, pensando en que ha comenzado a implementarse la recientemente aprobada reforma de pensiones con un aumento de la PGU como una de las primeras etapas y con otro aumento proyectado para inicios de 2026. Totalmente, son ayudas, ¿cierto?, que para algunos pueden ser pocas, para otros muchas, pero lo cierto es que repercute en el bolsillo de muchos jubilados y jubiladas que en nuestro país requieren de estas ayudas, ¿cierto? Y que eso, dice Evelyn Matei, si se le quita con el chao préstamo, por ejemplo, que se pone en riesgo el solvento de esta ayuda social, entonces podría desencadenar el peligro de poner en peligro finalmente la paz social. Vamos a escuchar justamente las declaraciones, esta explicación que emite la candidata Evelyn Matei a raíz de declaraciones de su esposo. Desde Republicanos dicen que a quien gobierne la izquierda va a tratar de derrocar al gobierno que esté en la próxima administración. Entonces quería saber a qué es lo que hacía mención su esposo cuando habló de que en un eventual gobierno de Kast y con su reducción del gasto fiscal habrá menos paz social. Obviamente, con la reducción del gasto social. De eso estaba hablando. Yo quería cortar más que 2.000 millones de dólares. Pero revisamos todas partes por donde podíamos cortar, sin afectar el gasto social. Eso no se puede socialmente, porque eso traería un malestar ciudadano enorme. A eso se estaba refiriendo mi marido.
porque él también es macroeconomista y también sabe que no se pueden cortar 6.000 millones de dólares. Bueno, ahí vemos, es un tema que van a ahondar, ¿cierto? Más adelante no hay noticias, José, que tiene relación con la pensión garantizada universal, pero lo cierto es que estas declaraciones de Ruth Hurtado, que proyecta al menos que la izquierda radical, dice ella, podría estar con la intención de derrocar a un gobierno democráticamente electo, entonces se pone la tensión entre el gobierno contra la oposición y viceversa, y por supuesto trae también a la agenda mediática, a la contingencia, lo que ocurrió durante el estallido social, que para muchos fue un intento de derrocar el gobierno de Sebastián Piñera. Sería bueno saber qué opina al respecto el propio candidato. Totalmente. Quedaremos atentos, Macarena Román. En sus actividades, claro, probablemente se le pregunte al respecto. Así es. Macarena Román, gracias por toda la información, por el análisis, como siempre, que tengas una excelente tarde. Gracias, José, nos vemos. Nos vemos, Macarena, muchas gracias. Y vamos a seguir hablando de política. Les cuento que la candidata Evelyn Matei ha realizado una serie de actividades reforzadas con la presencia de la familia del expresidente Sebastián Piñera y también con exautoridades de las administraciones del exmandatario. Colomba Eichholz ha reporteado el tema. De hecho, el día de ayer estuvo presente en el relanzamiento de su campaña, donde se dio a conocer un nuevo logo, un eslogan también que acompaña esta nueva etapa, como han definido desde Chile Vamos, amarillos y demócratas. Colomba, estamos contigo, tú nos cuentas todos los detalles. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, José. Así es, todo un cambio allá al interior del comando de la candidata presidencial Evelyn Matei tras el relanzamiento de su campaña ayer por la noche, donde la acompañaron exautoridades del expresidente Sebastián Piñera, tanto del primer gobierno como del segundo gobierno. A su lado, en las imágenes, de hecho, pudimos ver a Alfredo Moreno, ex canciller, también a Cecilia Morel, la ex primera dama, así como también su hija Magdalena Piñera, acompañadas también del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y muchas figuras del denominado piñerismo que se vinieron a instalar y a reafirmar su apoyo a la candidatura de Evelyn Matei, quien hoy día también se desplegó en la comuna de San Miguel. Se reunió, de hecho, con adultas mayores para hablar sobre el aumento de la pensión garantizada universal y también sobre las políticas públicas que la candidata presidencial busca impulsar si se convierte en presidenta de la República. La acompañaba, de hecho, en esa actividad la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, junto también a la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, y otras también ex autoridades que estuvieron presentes, ¿no es cierto?, para reafirmar esta narrativa, este mensaje que quiere entregar ahora en su segunda etapa de campaña la candidata presidencial Evelyn Matei, con un eslogan justamente, José, que apunta a los equipos que pueden tener Chile Vamos si es que eventualmente Evelyn Matei se convierte en presidenta. El eslogan que utilizaron hasta hace poco era valentía para gobernar, cercanía para escuchar, un eslogan entonces que ahora se cambia a Chile, un solo equipo, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a todas las personas que podrían colaborar si es que la candidata triunfa en la elección presidencial. También se refirió a la actividad de la comuna de San Miguel la candidata Evelyn Matei sobre los denominados descuelgues que hemos conocido en las últimas semanas de figuras, ¿no es cierto?, emblemáticas y también figuras importantes para Chile Vamos, como por ejemplo lo fue el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, y también ex figuras que participaron de, por ejemplo, el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Hablamos del exministro de Energía, Rodrigo Álvarez, quien apoyó, ¿no es cierto?, la semana pasada a José Antonio Kast para la candidatura presidencial, algo que también abordó durante esta mañana Evelyn Matei. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones de la candidata. Perdón, no hay ningún descuelgue. Basta ya de eso. Para descolgarse de algo, uno primero tiene que estar en ese algo. Nunca estuvieron ellos. Al contrario, lo que nosotros tenemos son mucha gente que antes votaba por la Concertación y que ahora están acá. Yo me siento la candidata de todas las personas que quieren sensatez en Chile, que quieren que resolvamos el problema del crimen organizado, del narcotráfico, de la delincuencia, de la gente que quiere soluciones a la PGU, de gente que quiere soluciones a los remedios. Estoy segura que el expresidente Piñera hubiera estado de acuerdo con todas esas medidas. Pero solo para terminar el punto, candidata, ¿por qué cree usted que el denominado piñerismo está con usted y no con José Antonio Kast? Porque son todos muy sensatos.
Bueno, ahí fue bien tajante, ¿no es cierto?, la candidata presidencial Evelyn Matei a responder esta pregunta sobre los denominados descuelgues que se han conocido en las últimas semanas y que apuntarían a este apoyo a la candidatura de José Antonio Kast, algo que también había abordado en esta actividad en donde participaron ex colaboradores del expresidente Sebastián Piñera, entre ellos el actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien dijo que los descuelgues que se vienen conociendo ahora en 2025 para esta elección presidencial son de hecho los mismos denominados descolgados que se conocieron en 2021, aproximadamente en la misma fecha, que decidieron no apoyar la candidatura de Sebastián Sichel y optar entonces por apoyar al candidato del Partido Republicano, en ese entonces José Antonio Kast, algo que decía entonces el alcalde de Ñuñoa se está repitiendo en las mismas fechas exactas para esta elección presidencial. Desde el comando de Evelyn Matei, ahora también dando inicio a esta nueva etapa de campaña, desdramatizaron estos descuelgues. Decía de hecho su jefe de campaña, Diego Paulsen, que para hablar de descuelgues primero habría que hablar que son personas colgadas, que son colaboradores de Chile Vamos, algo que también en sus declaraciones descartó la candidata presidencial. Así que vamos a pasar a revisar también cuáles fueron las declaraciones de Diego Paulsen, el jefe de campaña de Evelyn Matei. El compromiso de todas las ex autoridades de gobierno ha sido total con Evelyn Matei. Y creo que aquí hay que resaltar algo. Para hablar de descolgados hay que estar primero colgados en el comando. Y acá solo nosotros hay espacio para que quien quiera sumarse a este proyecto, quien quiera entender que Chile se construye entre todos, independiente de lo que ocurra hacia adelante. Yo me quedo con esa cantidad de personas que tienen experiencia en el mundo público, que están dispuestas a contribuir, que ya han contribuido en el programa de gobierno y que hoy día tenemos un programa de gobierno sólido. Nosotros estamos enfocados hoy día en construir un equipo amplio, que le dé gobernabilidad, que le dé certeza. El compromiso irrestricto es con Evelyn Matei. No tenemos ninguna duda que vamos a pasar a segunda vuelta y por tanto vamos a votar por Evelyn Matei en segunda vuelta. Bueno, también una respuesta, ¿no es cierto?, tajante, en donde también se intenta, José, desde el comando de Evelyn Matei, hablar sobre las incorporaciones y no los descuelgues. Incorporaciones, por ejemplo, como las de el ex ministro Carlos Maldonado, las incorporaciones también que vienen con demócratas, con amarillos, que van a apoyar a la candidata presidencial Evelyn Matei y que de hecho ayer la estaban acompañando sus presidentes, los presidentes de estos conglomerados, el diputado Andrés Joanet y la senadora Jimena Rincón, en esta, como decía, foto del momento con la candidata presidencial Evelyn Matei, ya aunando fuerzas no solamente en el centro político, sino en lo que fueron los ex colaboradores del ex presidente Sebastián Piñera. Y es por eso que también, José, se ha vuelto a analizar la figura de la candidata presidencial y hacerla, ¿no es cierto?, similar, con una proyección similar a la del expresidente Sebastián Piñera, trayendo de nuevo a la discusión pública y también a esta narrativa que intentan dar desde el comando de este denominado piñerismo. Ayer por lo menos Manuel José Osandón, presidente del Senado, ¿no es cierto?, y militante de Renovación Nacional, decía que no existe tal cosa como el piñerismo, solamente existe el expresidente Sebastián Piñera, pero podríamos decirlo que ex colaboradores también del expresidente Sebastián Piñera opinan quizás lo contrario, porque dicen la verdad es que si el presidente estuviese, ¿no es cierto?, vivo, presente en esta campaña presidencial, estaría por votar por Evelyn Matei, justamente por las políticas públicas que busca impulsar, algo que decía durante esta jornada tanto Carla Rubilar, exministra secretaria general de Gobierno, como también Juan José Osa, el ex ministro secretario general de la Presidencia. Pasemos a revisar esas declaraciones. La PGU es el mejor ejemplo de la buena política. Fue presentada y aprobada unánimemente en 5 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las cosas se hacen bien, se hacen con convicción, se hacen con fuerza, pero también con diálogo y convocando al resto de los actores políticos, se puede hacer buena política en el sentido de la política que ayuda a las personas. El piñerismo no es un partido político. El piñerismo es una forma de decirle a un montón de personas que fueron ministros, subsecretarios, jefes de división y que trabajaron por Chile. Y naturalmente que en esas miles de personas, piense usted que hubo, si usted suma la cantidad de subsecretarios y ministros que tuvo el presidente Piñera, superan las 200 personas. Que existan algunas que no son de Chile Vamos, que dejaron de ser Chile Vamos, es sumamente normal. Yo pensaba, entre medio de este frío aquí en San Miguel, ¿cómo habría estado contento el presidente Piñera si hubiese estado aquí? Habría estado feliz. Primero habría abrazado a la Carol y le habría dicho, vamos uno por uno saludando a todas y cada una de las personas que están aquí. Y cuando vi entrar a la Evelyn, también fue parando una y me acordé de él. Estamos felices, no tenemos ninguna duda que el presidente Piñera habría estado feliz el día de hoy en este desayuno en San Miguel, al lado de quien él está, y yo seguro, porque lo dijo su hija, lo dijo su señora, habría sido de todas maneras su candidata presidencial.
porque la candidata presidencial del presidente Piñera, dicho por la familia Piñera, se llama Evelyn Matei. Claro, y recordando, ¿no es cierto?, al expresidente Sebastián Piñera en no solamente este despliegue en la comuna de San Miguel, sino también ayer en esta actividad que convocó José, aproximadamente 200, 300 personas. La verdad es que el comando estaba con muchos ex colaboradores, actuales parlamentarios, también miembros del comando de Evelyn Matei, entregándole su apoyo, reafirmando, ¿no es cierto?, su compromiso con la candidatura presidencial. Lo que podríamos decir ya es un nuevo mensaje de la candidatura, no solamente se cambia el eslogan, sino también el video, ¿no es cierto?, que publicaba el comando de Evelyn Matei, en donde decían también que ahora van a hacer un despliegue de propuestas, que van a hablar solamente de las propuestas que van incluidas en el programa, reuniéndose también con la ciudadanía. Eso es lo que vamos a poder esperar de la candidata Evelyn Matei desde ahora en adelante en esta segunda etapa de campaña. Bien, Colomba Eichholz, vamos a quedar atentos si estos cambios, si este mayor despliegue de la candidatura de Evelyn Matei se traduce en mejoras en las encuestas que conocemos semana a semana. Muchas gracias, Colomba. Buena tarde. 5 de la tarde con 55 minutos. Les cuento que el fiscal nacional Ángel Valencia no se reunirá finalmente con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, para abordar la situación judicial del exalcalde Daniel Jadwe. El jefe del Ministerio Público derivó la cita a la unidad anticorrupción de la Fiscalía dirigida por Eugenio Campos. En el encuentro abordarían la situación judicial del exalcalde Daniel Jadwe, actualmente candidato a diputado, quien se encuentra acusado, todo esto en el marco del caso Farmacias Populares, por los delitos de fraude al fisco, cohecho, estafa y delito concursal. La reunión se llevaría a cabo este viernes, a la cual también asistiría el candidato a senador Hugo Gutiérrez. Conforme a nuestra normativa interna y las políticas que aplicamos para situaciones como esta, hemos dispuesto que efectivamente corresponde que demos una entrevista al señor Carmona en su calidad de presidente del partido de la persona acusada en la Fiscalía Nacional, pero considerando que hay una causa en trámite, hay querellas o acusaciones en contra de la fiscal, tal como en otras oportunidades y un conjunto de otras circunstancias, considerando incluso la necesidad de celeridad, es que hemos dispuesto que sea recibido en la Fiscalía Nacional por el jefe de la Unidad Anticorrupción. Bueno, vamos a quedar atentos a esta información. A esta hora de la tarde nos vamos a la pausa con imágenes de nuestra capital. 12,7 es la temperatura actual, 12,7, con 6,5 independiente del territorio que estamos midiendo. Y les cuento que para mañana la máxima proyectada en Santiago es de 17 grados. Pausa, ya estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. De vuelta con las noticias en CNN Chile y CNN Chile Radio. Les cuento que durante esta tarde y en una sesión especial convocada por el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, se votó el proyecto que buscaba establecer una multa respecto a las próximas elecciones, pensando en las personas que no ejercieran el sufragio, todo esto en el contexto del voto obligatorio. Bueno, finalmente la Cámara despacha sin multas el proyecto que sanciona a las y los ciudadanos por no votar. Queremos conversar a esta hora de la tarde con la autora del proyecto, me refiero a la diputada Joana Pérez del Partido Demócrata. ¿Cómo ha estado, diputada? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel, muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo. Diputada, no se alcanzan los 77 votos necesarios. Le pregunto para que la ciudadanía lo entienda a cabalidad, ¿qué sigue ahora? Bueno, este es un proyecto del 2019 que ingresamos y lo pusimos a disposición en base a que no había voluntad entre el gobierno y la oposición de sacar otro proyecto que venía al Senado. Nosotros sesionamos hoy día en una sesión especial para no afectar nuestras urgencias que tenemos en seguridad, sistema carcelario y en otras materias, porque nos gustaría no estar viendo esto cuando ya partió un cronograma electoral. Exacto. Pero como el gobierno no ha querido legislar en torno al voto obligatorio, implementar la reforma constitucional que está desde el 2022 ya vigente, por eso el 2024 que tuvimos elecciones ya municipales de gobiernos regionales, tuvimos una ley transitoria porque el gobierno nunca ha estado convencido del voto obligatorio y presentó una transitoria. Le dijimos que debía ser permanente porque íbamos a tener este problema. Y aún así, en ese minuto, el 2024, nos puso un veto para fijar una multa muy bajita. Entonces eso deja ya
¿cierto?, constatado que el gobierno no cree en las sanciones porque yo creo que tiene convencimiento Diputada, que al oficialismo le va mejor con el voto voluntario. yo quisiera preguntarle dónde estuvieron los votos, o más bien dónde faltaron los votos, porque yo decía 75 a favor, 75 a favor, nos alcanzan los 77 necesarios para poder dar el siguiente paso. Pero durante los últimos días el gobierno había señalado que el proyecto presentado por usted podía convertirse en un camino de solución, pensando en las diferentes posturas que ha generado este tema. Uno tendía a pensar que los votos sí estarían para la discusión de esta jornada de la sesión especial. ¿Qué pasó finalmente? ¿Quién no entregó el respaldo a la iniciativa? ¿A qué sector del oficialismo apunta directamente? Bueno, la ministra Vallejos había mencionado que ellos estaban en condiciones de, o veían con buenos ojos el poder apoyar este proyecto, ¿ya? Que generaba consenso, y, eso se había señalado durante los últimos días. Sí, que generaba consenso y que era una alternativa, como lo digo, porque nosotros hablábamos de ciudadanos, la multa, ¿ya? Y por lo tanto, al hablar de ciudadanos, usted habla de chilenos y nacionalizados, deja fuera a los extranjeros. Por eso la discusión de los extranjeros hoy día no tiene cabida porque no estamos hablando de extranjeros en este proyecto. Los parlamentarios que han querido enredar una discusión es solamente populismo, ¿ya? Y yo lo lamento. Y eso es lo que hicieron hoy día parlamentarios oficialistas que en toda la sesión desviaron el foco, que era una multa para chilenos y nacionalizados. Eso es lo que hacía nuestro proyecto. Entonces, creemos que estamos en primer trámite, yendo a la pregunta que me hacía inicialmente. Sí. En el Senado esto se va a reponer, ¿ya? Pero lo más grave acá es la falta de, yo diría, credibilidad que sostiene la ministra de Sexpress, porque ella nos convocó al presidente de la Cámara y a la diputada que habla, que soy la autora de las dos iniciativas del voto obligatorio, la reforma y esta, ¿ya? Que son ambas transversales, tienen votos de lado a lado, y nos dijo que ella estaba construyendo el acuerdo para que nosotros como oposición podamos acompañar más adelante, pero de manera paralela, una reforma constitucional para restringir el voto al extranjero. Sí, que es lo que apunta el gobierno, que lo ha señalado el ministro del Interior y sí. todo. Sí, sí. Y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo, pero ellos ingresaban en paralelo esta iniciativa, daban los votos acá y en paralelo se tramitaban las iniciativas. Ya, diputada, dos preguntas sobre lo que usted señala. Dos preguntas sobre lo que usted señala. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar tras la votación con la ministra Sexpress y qué parlamentarios o qué sector particularmente no se puso con los votos? Bueno, la ministra de Sexpress no estuvo presente en la sesión, no la hemos visto por el Congreso hoy día, y tampoco el ministro Lizalde, que es el cerebro, ¿cierto?, de todas estas obstáculos que siempre se han generado, porque siempre él está detrás de esto. Estoy seguro que él va a sacar una reforma constitucional ahora y la solución, en el fondo, ¿cierto?, porque es lo que quiere hoy día y lo que ha instalado. Y lo entendemos, es parte del juego político, pero nosotros creemos que es tremendamente irresponsable del propio gobierno estar en un proceso que ya partió, legislando sobre la marcha con los propios incumbentes. Claro. Y por eso es vergonzoso por las urgencias que tiene la gente, pero esa falta de confianza, nosotros hemos pecado también quizás, yo diría, de exceso de confianza con el gobierno, porque teníamos acuerdo en la Cámara y en el Senado de sacar este proyecto y avanzar en la reforma constitucional. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también queremos desde la oposición, y mucho más, una migración ordenada, regular y segura, pero no utilizando a los migrantes como el gobierno dice, sí, porque tenemos que restringir a los derechos cívicos. Y uno dice, sí, a mí me interesa toda la migración irregular. Me gustaría ver también el derecho y acceso de esos migrantes que tienen a la vivienda, a la salud, a la educación. Entonces, veamos el marco completo. No solo esto, que hoy día el gobierno tiene miedo a la población migrante, porque está acostumbrado el oficialismo a que un 30% decía por el 70%. Ya lo vimos en el proceso constitucional fallido, que el grueso de la población salvó a Chile. Y eso es lo que yo he querido instalar, que defina
la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas. Diputada, con el objetivo de dar contexto a esta hora de la tarde a quienes están en la sintonía de CNN Chile y CNN Chile Radio, estamos conversando de este proyecto encabezado precisamente por la diputada que vemos en la pantalla, la diputada Joana Pérez del Partido Demócrata, que buscaba establecer para chilenos y chilenas y nacionalizados una multa de 0,5 UTM hasta 3 UTM, estamos hablando entre 33.000 pesos y 210.000 aproximadamente, para quienes no acudieran a votar, todo esto en el contexto del voto obligatorio, y que dejaba sin multa a los extranjeros avecindados en nuestro país con más de 5 años de residencia. Eso para dar el contexto. Usted me decía, el siguiente trámite es el Senado. ¿Están los votos en el Senado para poder reponer esta multa? ¿Cómo va esa tratativa? ¿Qué información tiene de lo que podría eventualmente suceder en la Cámara Alta? Sin duda, en el Senado están los votos. Es más, el proyecto del Senado hablaba de electores, ¿ya? Y venía con multa. Lo que pasa es que, como el propio ministro Elizalde lo dijo públicamente, que el gobierno no iba a dar los votos para que votaran los extranjeros, ¿ya? Con los 5 años de permanencia en nuestro país, que es lo que decía el proyecto del Senado. Nosotros, de manera bastante transversal y con el apoyo de distintas bancadas del oficialismo, que valoro ¿cierto?, la voluntad, acompañaron nuestro proyecto, que era solo para chilenos, dejando fuera a los extranjeros. Sí, lo que explicábamos recién. Esto era, por eso la ministra Vallejos decía que este era algo intermedio, que lo valoraban porque podía... Exacto. Pero aún así el gobierno lo desechó porque no estuvieron los votos del oficialismo, ni de Pro Dignidad, ni de Socialismo Democrático, no estuvieron. Algunos estuvieron, otros se rechazaron, pero no estuvieron. Y no logramos esos 2 votos. O sea, pero ¿usted estoy considera que la ministra Sexpress no cumplió su palabra? Podríamos interpretarlo así. No cumplió. No cumplió o no la dejaron cumplir. ¿Por qué? Bien. Porque creo que el gobierno quería una garantía. Yo creo que el ministro Elizalde, el que siempre ha estado detrás de estas materias, pero que no ha sido capaz de dar la cara en la Comisión de Gobierno, en el Congreso, porque hoy día debió haber venido al debate para saber qué es lo que piensa el gobierno. Ausente el gobierno, ningún ministro en la sala. O sea, votamos solo esto en la comisión y en la sala. Diputada, y yo creo que o sea, eso le hace mal al debate. Puedo interpretar de sus palabras que por una parte estaba la instrucción de la ministra Lobos y por otra la instrucción del ministro Elizalde, y es esa la que prevaleció en los parlamentarios. Yo creo que sí, y que el ministro Elizalde va a llevar al Senado, que es el espacio donde más tiene manejo por haber sido senador, ¿cierto? Y que puede buscar ahí un acuerdo y va a intentar un acuerdo más transversal para pensar en su lógica, que es limitar el voto extranjero por vía constitucional. Porque, ojo, lo intentaron hacer vía legal, ¿ya? Con esas triquiñuelas de en el fondo, tratar de incorporar en nuestro proyecto aquello. Ya, eso no se podía porque eso es una reforma que ya está en curso del 2022. Ya el padrón lo dijo la presidenta Alcervel, porque también trataron de manipular ese padrón para que sacarlos a los extranjeros de ahí. Y la verdad es que tampoco les dio resultado. Entonces han intentado por todos lados. Esto es como el baile de las máscaras, ¿ya? Y eso es lo terrible, porque va generando más desconfianza en la clase política y la gente a todos los echa en un mismo saco, a todos nos echan en un mismo saco. Entonces, cuando tenemos otras urgencias, yo represento un distrito Lota, Arauco, Biobío, con problemas más de fondo. Le quiero preguntar por esa zona también. Estamos viendo estos temas. Sí, antes de ir a otros temas de la contingencia, diputada, y también con el objetivo de entregar la mayor certeza a la ciudadanía y que podamos entender toda esta discusión que ha demorado bastante. En este momento, con este rechazo o con estos 77 votos que finalmente no fueron alcanzados como una cifra determinante para establecer la multa, en este momento tenemos un voto obligatorio, pero sin multa. Sin multa. Así es. Eso y hasta que no saquemos algo del Congreso, sí, hasta que no saquemos algo del Congreso, va a seguir así, ¿ya? Un voto obligatorio como declarativo en la Constitución, pero sin la operatividad, porque se necesita una ley orgánica constitucional que implemente lo que dice la reforma constitucional. Y por eso necesitamos un quórum, porque son leyes orgánicas constitucionales en base a nuestro ordenamiento jurídico.
Entiendo. Queda clarísimo entonces, en este minuto tenemos un voto obligatorio sin multa, o sea, en el fondo solo la palabra. Lo último cortito de este tema, diputada, porque tengo que ir al tema de la consulta indígena. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo debiese haber luz verde en el Senado para que efectivamente se pueda implementar en la elección de noviembre? Lo ideal, por cierto, es lo antes posible. Sí, por supuesto, pero ¿hay algún es límite? necesario señalar que no, aquí vino el CERVEL y el CERVEL implementa, por eso es antes de la elección, porque la multa se implementa casi meses después de la elección, ya, porque Ok. ahí se saca la información, se informa y finalmente es casi más de 6 meses que le llega al ciudadano que no participó y se empieza a tramitar la multa. Entonces, hay tiempo, pero creo que es irresponsable hacerlo cuando un proceso partió, porque la Sí, gente, por supuesto. los O sea, esto ciudadanos debería haber estado necesitan resuelto certezas. antes. Sí, sin duda. Si esto debería haber Sí. estado resuelto antes, diputada. Vamos a consulta indígena. ¿Cuál es su postura? ¿Debe seguir o no? Ha habido diferentes planteamientos. Yo creo que es un tema bien, yo diría, mezquino del gobierno o bastante pobre, ya es solo quedarse con si tiene o no tiene una consulta indígena. Ya, esto es un proceso que el gobierno definió. Aquí, más allá del trabajo que hizo la comisión, el gobierno ha tenido abandonadas las comunidades, más allá del plan Buen Vivir, las comunidades reclaman mucho y siempre tenemos la dificultad de que las propias comunidades no validan a los propios actores. Entonces, va a ser complejo esto. Nosotros creemos que en 7 meses va a dejar un diseño y bueno, Pero las debe comunidades seguir. están todavía... Yo creo que el proceso debe seguir, creo que es bueno que se discuta, probablemente no va a llegar a buen término esto. Yo creo que las propias comunidades incluso pudieran rechazar esto porque fue mal concedido desde un inicio lo que quiso hacer el gobierno. Así que por eso no tuvimos la unanimidad, por eso las comunidades sienten que no han avanzado y que no es el camino. Sin embargo, siempre hemos dicho que es bueno también considerar a las comunidades, pero creo que este ha tenido muchos tropiezos y el gobierno, lamentablemente, todo lo que prometía en materia indígena, ellos hablaban, ¿cierto?, en una nueva constitución de plurinacionalidad y otros, todo eso, desde ahí parte más la concepción de lo que intentaron hacer con este proceso. Y en ese sentido, 2 preguntas en una. ¿Qué hacer a su juicio, por ejemplo, con el tema de las tierras, que sabemos es uno de los más preponderantes en todo este contexto que hemos estado conversando? ¿Y qué podría hacer el gobierno a su juicio para revitalizar esta instancia? Yo creo que la propuesta en materia de tierras no es mala, creo que hay que abordarlo de alguna manera. Yo creo que el gobierno ha estado muy lento en los presupuestos actuales y el que viene, porque todo lo que se implemente eso va a ser para un par de años más o 3 años, así que se llega a aprobar, pero creo que ha sido deficiente la actual gestión en materia de tierra. Entonces una cosa es el ahora, lo otro es lo que es posible que pueda suceder, porque todo esto, si se aprueba la consulta indígena, tiene que pasar por leyes. Entonces estamos hablando de 4 años, de 3 años, 5 años, incluso más. Pero hay una hora que las comunidades no pueden seguir esperando. Entonces es algo bien complejo, pero CONADI y el gobierno tiene un presupuesto que ejecutar y ha estado muy lento en estas materias. Tenemos comunidades que no tienen ningún conflicto y no ven avanzar las listas de espera o los trámites en materia de tierra. Yo creo que esto ha sido una gestión fallida en materia indígena de este gobierno. Y lo último sobre este tema, la denominada macrozona sur, diputada Pérez, a su juicio y a la luz de los últimos hechos de violencia, ¿qué hacer en medio de las campañas presidenciales, en medio también del debate en torno a lo que ha pasado durante las últimas semanas? Surgen, por ejemplo, posiciones que hablan de escalar la excepción constitucional, de que los militares estén en otro rol. ¿Cómo lo ve usted como una parlamentaria de la zona? Yo creo que el estado de excepción sirve, ha sido necesario, ya estamos por 4 años ya con este instrumento. En algunos sectores da una sensación de seguridad, en otros falta implementar de mejor manera, como lo que ocurre en sectores de carreteras y otros, ¿cierto?, de gremios que reclaman, donde hemos tenido que lamentar personas fallecidas y que la gente quiere trabajar en paz. Y para eso hay que mantenerlo. Siempre las campañas van a realizar los ambientes, pero no por eso se debe paralizar el país. Hoy día nosotros vamos a seguir aprobando el estado de excepción porque es necesario.
pero también creo que pero hay los militares que se mantienen en ese rol, utilizar... no los ven otro rol más que el que tienen ahora. Sí. Yo creo que nosotros siempre tenemos que revisar aquello, pero eso no es inmediato. Y yo creo que es bueno que los candidatos propongan fuerzas de tarea, por ejemplo, en materia fronteriza, en materia de relacionamiento con la comunidad, sin duda. Eso siempre debe estar en revisión. Las Fuerzas Armadas en nuestro país son muy rígidas, aquí se necesita un trabajo en conjunto entre la Armada y el Ejército. Nosotros tenemos una provincia que está a cargo, Arauco está a cargo de la Armada y Biobío está a cargo del Ejército. Y distan también las estrategias, entonces hay una que tiene más aprendizaje. Exacto, entonces yo diría que efectivamente es necesario, las Fuerzas Armadas también tienen que entender que esto es un rol que probablemente se va a quedar. Ellos han querido una desescalada a este gobierno, vemos que es imposible todavía, pero creo que hay formas de relacionamiento distintos con la comunidad y con nuestras policías, y ojo, con ECO, con las fuerzas de tarea, o sea, todo lo que hemos ido haciendo desde el Congreso en leyes nuevas deben implementarse y también considerar estas fuerzas de tarea sean policiales o sean de las Fuerzas Armadas. Y creo que ahí todavía hay algo que no se une. Entiendo el punto. Mayor coordinación, dice la diputada Joana Pérez. Y en política, vamos derechamente a la carrera presidencial. Con esto cerramos la entrevista. Diputada Pérez, ¿qué expectativas tiene con el relanzamiento de la candidatura de Evelyn Matei que sucedió el día de ayer en la noche? Así es. Bueno, yo creo que es positivo que el centro político con la centro derecha se pueda articular para dar gobernabilidad, donde hay cuadros políticos técnicos. Sabemos que hay un mal gobierno que no cumple su palabra, que tiene graves deficiencias en materia de seguridad, reactivación económica y que no da confianza a la ciudadanía. La ciudadanía que confió está decepcionada de ese gobierno y de su gobierno en algunas situaciones. Y por eso ningún extremo es bueno, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Y nosotros creemos como demócratas que es bueno dar una alternativa, no solo con amarillos, demócratas, también con Chile Vamos, que hemos trabajado los temas en materia de seguridad, de reactivación económica. Demócratas no entra a Chile Vamos. Armamos una nueva alianza que se mostró ayer, que surge también de la posibilidad de generar consensos, acuerdos, pero con decisión en materia de seguridad, que en con el próximo periodo decisión en materia Demócratas no va a ser migratoria. de Chile Vamos, es solo circunstancial para esta elección. ¿Usted descarta que Demócratas no va a ser parte de Chile Vamos en un futuro? Es que Chile Vamos son 3 partidos, ¿ya? Y nosotros creemos que hay que 4? dar una mirada mayor de una coalición que dé gobernabilidad al país, ¿ya? Y que no signifique retrocesos, que se respete al Congreso, que en el fondo respetemos los poderes del Estado, pero además no lo descarta tampoco. Reconozcamos que tienen cuadros políticos técnicos. Yo creo que lo que hay que ir configurando hoy día, ¿cierto?, es buscar mayor gobernabilidad. No podemos seguir en estas trincheras de lado a lado, que llega un gobierno, ¿cierto?, y quiere deshacer todo lo que hizo en la anterior. Ya, o sea, diputada, no descarta que Demócratas pueda formar parte de Chile Vamos en un futuro, tal vez con otro nombre, qué sé yo. Ya lo dije. Exacto, nosotros creemos una coalición mucho más amplia y ojo que pueden venir otras fuerzas políticas a sumarse a un espacio de centro, también de centro derecha, por cierto, porque creemos que hay que buscar la estabilidad y la seguridad para el país. Ya, y lo último, diputada, porque estamos en el tiempo y tenemos que pasar a otro tema. Si José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta, usted como miembro de Demócratas descarta desde ya ser parte de un gobierno encabezado por el líder del Partido Republicano. Eso por una parte le pregunto y le agrego los dichos de Ruth Hurtado durante las últimas horas, donde señala que un gobierno, por ejemplo, encabezado por José Antonio Kast, es más propenso para enfrentar un estallido social como el que se vive en el año 2019. Yo creo que había que estar en el estallido social justamente para ver que fue muy complejo y cómo se comportó, por ejemplo, en ese minuto la oposición actual al gobierno, donde negó la sal y el agua. Pero más allá de eso, mire, nosotros como demócratas hoy día estamos construyendo una nueva gobernabilidad y nosotros creemos que Chile, a través del voto obligatorio, va a tomar decisiones coherentes, sin extremos, sin yo diría, calculadoras en mano que finalmente con un 30% decide por el 70%. Yo creo que la gran mayoría de Chile quiere consensos, acuerdos desde el centro político. Y bueno, lo que pasa en segunda vuelta no depende de la diputada Joana Pérez, depende de un partido que yo soy integrante. Evaluaremos la situación, que es lo mejor para el país sin duda. Bueno,
Bien, vamos a quedar atentos a eso. Bueno, recordemos que ustedes como demócratas llamaron a votar a favor el proceso constitucional encabezado por el Partido Republicano hace algunos años atrás. Veremos qué pasa ante un escenario de segunda vuelta. Yo sé que la expectativa de ustedes es que sea Evelyn Matei la que llegue al balotaje. Gracias, diputada Pérez. Así es, y un Congreso a favor también mayoritariamente cercano Ok, para diputada, hacer, le agradezco un la trabajo conversación importante. y la explicación sobre el proyecto de voto obligatorio. Que esté muy bien, buena tarde. Buenas tardes. Gracias. 6:29, nos vamos a la pausa a esta hora con imágenes de la playa. Nos vamos a la región de Valparaíso, en Viña del Mar. Ahí está la playa Acapulco, con nubosidad parcial. Un panorama similar para el día de mañana se proyecta en la costa del centro del país. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con Hoy es Noticia. Vuelta con Hoy es Noticia, les cuento que durante esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó una ceremonia que tuvo como protagonista el aumento de la BGU a 250.000 pesos y defendió la reforma tras la propuesta del llamado Chao Préstamo, que ha señalado durante los últimos días el candidato José Antonio Kast. Ivo Goich tiene esta información desde el Palacio de Gobierno. Ivo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Una ceremonia que se desarrolló el día de hoy por la mañana, pasado el mediodía, de hecho, hasta pasado el mediodía acá en el Palacio de la Moneda, donde hubo un despliegue importante por parte de distintas figuras del Ejecutivo, encabezadas, como tú lo decías, por el presidente de la República, Gabriel Boric, pero por distintos ministros. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la ministra Camila Vallejo, el ministro Nicolás Grau, Giorgio Bocardo, Carolina Redondo, Macarena Alós, Antonio Orellana, entre otros que participaron junto a más de 300 adultos mayores en una mesa larga que atravesaba el Palacio de Gobierno el día de hoy para dar cuenta y dar comienzo oficial al alza de la pensión garantizada universal para los mayores de 82 años. De 82 años en adelante, de manera progresiva, entonces comienza el aumento de la pensión garantizada universal. Recordemos que esto tiene distintos tramos, efectivamente. Las personas que tienen 82 años o más de acá hasta el 30 de septiembre verán entonces el aumento de cerca de 224.000 pesos a 250.000 pesos y así progresivamente a partir de septiembre del año 2026. Para los mayores de 75 y a partir de septiembre del año 2027 para los mayores de 65 años. Había mucha alegría por parte de los adultos mayores. Hubo un reconocimiento especial por parte del presidente de la República, quien habló con ellos directamente acá en el Palacio de Gobierno. Lo hizo posteriormente con la prensa afuera, dando cuenta, José, de uno de los principales legados que va a dejar la administración del presidente Gabriel Boric: destrabar una reforma que por más de una década no encontró ningún tipo de acuerdo en el Congreso. Se destrabó finalmente ese acuerdo, salió esta reforma de pensiones. Han reconocido acá en el Palacio de la Moneda, eso sí, que no era la que esperaban efectivamente, pero de todas maneras es un avance. ¿Por qué? Porque comienzan inmediatamente a subir las pensiones de nuestros adultos mayores que mucho tiempo han esperado efectivamente este aumento. Eso sí, una reforma de pensiones que ha estado en el centro del debate, en el centro de la polémica, como tú decías, por esta parte del programa de José Antonio Kast, diciendo la posibilidad de este Estado préstamo, esta idea de este 1,5% de esta cotización adicional que contiene la nueva reforma de pensiones, que es un préstamo de los trabajadores al Estado para poder realizar y formar este pilar solidario, este seguro social, finalmente asegurando distintos beneficios de pensiones que, por ejemplo, van a comenzar a subir en enero del próximo año. Ha generado mucho debate. ¿Por qué? Uno, porque desarma efectivamente un acuerdo que se logró en el Congreso, y lo otro que ha estado en tela de juicio es saber cómo desde la candidatura de José Antonio Kast pretenden suplir ese 1,5% de préstamo de los trabajadores al Estado. Dice José Antonio Kast, y es su candidatura, que el Estado se debe hacer cargo de ese dinero. Lo que ha pasado, José, es que no se ha explicitado efectivamente desde esa candidatura cómo, los números, la fórmula, de qué manera esto se podría ejecutar. Ha dado explicaciones José Antonio Kast, vamos a estar hablando de eso, pero antes de todo quiero que escuchemos al presidente de la República, Gabriel Boric, porque en medio también de distintas acusaciones por intervencionismo por parte de distintos ministros del Palacio de la Moneda, al hacer frente, al defender, como dicen desde acá, desde el Palacio de Gobierno, la reforma de pensiones, habló el presidente el día de hoy y se refirió precisamente a lo que costó sacar adelante esta reforma de pensiones, y también criticando a quienes no estuvieron
por el acuerdo por esta reforma y también por quienes planean retrotraer los avances en materia previsional. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República. Quiero decirle que esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren retroceder. Sacarla adelante costó más de una década. Y no es fácil. Esta reforma se apoya sobre una conquista anterior que fue la PGU. Porque así se construye la buena política en Chile, construyendo sobre lo que teníamos antes. Sin embargo, hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso. ¿Quién ha asumido un rol, José, de defensa de lo que dicen acá es una política pública que mejora inmediatamente la calidad de vida de los pensionados y pensionadas de nuestro país? Ha sido la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, entre otros ministros, como el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ahora también el mismo presidente de la República, Gabriel Boric. El día de ayer, en vocería de Gobierno, la ministra Camila Vallejo decía que ellos van a seguir defendiendo esta política, esta reforma de pensiones, por lo que costó sacarla, por el acuerdo también y por lo que significa efectivamente, más allá de cualquier tipo de propuestas que pretenda retrotraer o generar incertidumbre, como dicen acá. Pero el día de hoy fue mucho más allá. La ministra Camila Vallejo sube, podríamos decir, el tono de esta discusión, incluso ocupando algunos refranes. Lo hablaba Macarena Román más temprano contigo, el uso de los refranes hoy día. De hecho, ella misma dijo, parece que estoy ocupando muchos refranes, pero para referirse efectivamente a la respuesta de José Antonio Kast cuando fue consultado el día de ayer de qué forma podría reemplazar este préstamo y cómo el Estado se haría cargo cuando le preguntan por fórmulas y por números, él dice, yo no voy a dar a conocer nada todavía, lo tenemos estudiado, tenemos una fórmula, pero no lo voy a dar a conocer. ¿Por qué? Porque posiblemente este gobierno podría amarrar algún tipo de fondos al ellos entregar esta idea. Fue consultada, le consulté el día de hoy a la ministra Camila Vallejo acerca de ese punto en específico. Y ella, dentro de algunas cosas, como por ejemplo que ese tipo de propuestas generan incertidumbre, que efectivamente genera susto también, miedo en los pensionados y pensionadas, ocupó el dicho, cree el ladrón que todos son de su condición, al desconfiar efectivamente por parte del Ejecutivo lo que pueda pasar con esos fondos que José Antonio Kast dice que pertenecen a los trabajadores y que no deberían prestarle plata finalmente al Estado. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo la ministra Camila Vallejo, muy crítica acerca de esta situación. Hay un dicho chileno, ¿no? Que ladrón ve a todos de su condición. Estas personas que creen que todo el resto hace lo mismo que ellos podrían hacer, ¿no? Instalan sospechas. Me parece que es solo una excusa, porque si se fuera totalmente transparente se plantearía qué es lo que se pretende, o sea, cómo se pretende financiar, ¿no? Nosotros vamos a hablar respecto a una reforma que costó mucho sacarla, ¿no? Porque defendemos esta reforma, o sea, no es el ideal que queríamos, pero era muy necesario sacarla adelante justamente por los jubilados. Entonces, evidentemente que independientemente del color político del candidato, es bien irresponsable decir que se va a quitar un beneficio que recientemente fue aprobado, que tenemos que implementar, sin decir siquiera cómo se va a financiar, porque eso genera duda, ¿no? Genera incertidumbre. Contestó José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, que va a competir por la presidencia de la República. ¿Qué es lo que le ha explicado? ¿Qué es lo que le ha dicho? Es que efectivamente él dice que están mintiendo desde el gobierno y también la candidata oficialista Janet Jara. Él ha dicho que la PGU no se va a tocar, que eso continúa. De hecho, sacó un eslogan y una campaña, Te amo PGU, durante las últimas semanas. Lo que él dice es que se va a eliminar ese préstamo y que quien debería hacerse cargo efectivamente de esos dineros es efectivamente el Estado, pero él dice, le dice a la gente que no la engañen, que efectivamente él no va a tocar la PGU pese a lo que se ha dicho desde el oficialismo, pero también desde la campaña de Evelyn Matei. Esto abrió un flanco, podríamos decir de alguna forma, José, inesperado a José Antonio Kast, quien estaba instalando distintos temas de debate en medio de la contienda presidencial, liderando las encuestas ya por varias semanas, distintas encuestas precisamente, pero esto se ha volcado a que en los últimos días, las últimas por lo menos 2 semanas, se hable específicamente de ese punto de su programa, del Estado préstamo, y han tenido que salir a explicar, a hacer frente a las
distintas críticas por parte de su equipo económico de lo que ha sucedido y desviado la atención de quizás otros temas que le ha puesto en debate, un flanco que podría ser capitalizado por la candidata también opositora Evelyn Matei. Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa ese debate de acá en más y si pueden salir efectivamente de ese enredo entregando los números y la fórmula que dicen podría entregar la solución de que sea el Estado quien se haga cargo de ese 1.5%. ¿Qué fue lo que dijo el día de hoy José Antonio Kast respondiendo a la ministra vocera y también al presidente de la República, Gabriel Boric? Pasemos a escuchar. El presidente Boric y su heredera, la candidata Janet Jara, mienten una vez más. Al igual como lo hicieron cuando protegieron al subsecretario Monsalve acusado de violación, hoy mienten sobre las pensiones. Lo repetimos de nuevo, la PGU no se toca y el aumento de pensiones no se toca. Lo dijimos hace tiempo y hoy lo reiteramos. La izquierda usará todo el aparato del Estado para mentir y manipular esta elección. El presidente, los ministros y la candidata de la continuidad, Janet Jara, van a aferrarse al poder con uñas y dientes, pero no lo van a lograr. Como les decía, esto es un debate que se ha tomado la carrera presidencial durante las últimas 2 semanas, desde donde la candidatura de José Antonio Kast se instalaban temas efectivamente de los cuales él quería dar a conocer a través de distintos programas y distintos capítulos de lo que es su futuro programa de gobierno, y esto ha sido contestado por otras candidaturas. El día de hoy habló Evelyn Matei, en medio también de todo un debate acerca de cómo surge la PGU, a quién se le puede atribuir el alza en las pensiones. Desde esa campaña, la de Evelyn Matei valora la figura del expresidente Sebastián Piñera como el gestor de la pensión garantizada universal. Desde el oficialismo dicen, a través de un acuerdo transversal con distintas fuerzas políticas se logró el aumento de las pensiones, destrabar la reforma previsional, también llegar a acuerdos para aumentar la PGU en lo inmediato, efectivamente a partir desde septiembre del año 2025, y se ha instalado también un debate en esa línea. Evelyn Matei ha criticado a José Antonio Kast. Janet Jara también lo ha hecho por distintas razones. Una, por no buscar acuerdos, y específicamente Evelyn Matei por esta idea de José Antonio Kast de su idea de Estado préstamo, de este 1,5%. Dice que es imposible que eso se pueda financiar y que efectivamente no puede decir la fórmula porque es completamente inviable, que no existe finalmente esa fórmula. Pasemos a escuchar las críticas y los comentarios que han hecho el día de hoy otras 2 candidatas presidenciales, Evelyn Matei y Janet Jara. En política es importante saber valorar cuando somos capaces de ponernos de acuerdo. Y después de un debate que duró cerca de 10 años en nuestro país, logramos sacar adelante una reforma previsional. No fue fácil, pero desde la UDI hasta el Partido Comunista se puso el esfuerzo para llevar adelante esta reforma, salvo el partido del candidato Kast, que siempre se opuso al aumento de pensiones y a modificar el sistema previsional. Me preocupa que hoy día, a puertas de los aumentos de pensiones, a puertas de que 1.400.000 personas en enero vean aumentada su pensión en función de los años cotizados, Kast proponga retroceder y desarmar el acuerdo previsional. No le bastó con oponerse en el Congreso a su partido, ahora lo hace como candidato a la presidencia. No es que no quiera revelar, no puede revelar, no hay cómo hacerlo. Quiero ser súper clara en eso. Nosotros cuando estábamos haciendo nuestro programa, teníamos muchos sueños de hacer muchas cosas. Y lo revisamos como con 10 economistas muy serios que han sido ministros, que han trabajado en el Banco Central, que han trabajado en el Consejo Fiscal Autónomo, que han sido subsecretarios, en fin, lo revisamos con muchos de ellos. Y tuvimos que cortar muchas cosas porque no habían cómo hacerlas. Lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro programa está chequeado, se puede hacer. Lo de ellos no hay cómo hacerlo. Quiero ser súper clara. Bueno, ahí las distintas críticas de Janet Jara y también de Evelyn Matei. Lo cierto, José, es que a partir del día de hoy, 12 de septiembre, entonces, para las personas que tienen 82 años o más, se sube inmediatamente a partir de este mes su pensión garantizada universal a 250.000 pesos y progresivamente, año 2026 y 2027, todos los pensionados de nuestro país verán efectivamente, los beneficiarios efectivamente de la pensión garantizada universal van a ver este aumento. Pudimos
conversar con beneficiarios actuales que inmediatamente van a ver este aumento y también con algunos adultos mayores que están esperando con muchas ansias ya que sean parte también de este beneficio. Quiero que pasemos a escuchar estas declaraciones, muchos de ellos muy emocionados el día de hoy acá en el Palacio de Gobierno. Para mí sería una bendición muy linda que Dios me diera por nuestro presidente, por todo. Porque estoy solita, me han robado muchas veces, todo. ¿Te cambia la vida, le mejora la calidad de vida este aumento de la pensión garantizada universal? De todas maneras, pues sí, porque así ya no hago tanto pan amasado. No, un muy buen anuncio que nos da ánimo a nosotros, los adultos mayores, y con ansia lo estamos esperando. Y además venir a disfrutar de este hermoso momento con hartos adultos mayores. La vida en este tiempo, que la verdad de las cosas no ha sido buena, yo creo que para nadie, y con mayor razón para nosotros los adultos mayores. Es una alegría el poder contar con la pensión que ahora vamos a tener. De todas maneras, José, más allá del debate político, las distintas visiones, es una buena noticia. Queda demostrado, por supuesto, en los beneficiarios, los mayores de 82 años y así sucesivamente, progresivamente, hasta el año 2027, hasta septiembre del año 2027, quienes van a ver el aumento de la pensión garantizada universal. Un tema que, de todas maneras, una reforma de pensiones que va a seguir en medio del debate. Van a comenzar ya lo pronto los distintos debates presidenciales y ese va a ser uno de los principales temas que tendrá que ver también, tiene preguntas, tiene respuestas y dudas por resolver, pero que ha abierto un flanco en las distintas candidaturas y desde donde se apuntan los dardos específicamente, en esta parte al menos, a la idea de José Antonio Kast de terminar con este préstamo. Sin duda será tema en el próximo debate, en el primer debate televisado, agendado para el próximo 10 de septiembre. Ivo Goich, desde el Palacio de la Moneda, con esta importante información. Muchas gracias, que tengas una buena tarde, Ivo. Que estén muy bien, buenas tardes. Tú también, muchas gracias. 6 de la tarde con 48 minutos, establecemos la conexión global. Estamos con Isel Guerra del área internacional y vamos a partir, Isel, en Estados Unidos y la información que ha circulado durante esta tarde respecto al ataque de un barco de origen venezolano. Tú nos cuentas, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes a quienes nos acompañan a esta hora en Conexión Global, aquí en Hoy es Noticia. Una jornada con varios antecedentes por analizar, partiendo con esta información que conocíamos en horas de esta tarde de parte del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunciaba este ataque letal contra un barco con drogas que aparentemente, y según plantean desde la Casa Blanca, había salido desde Venezuela. La información ha circulado a cuentagotas durante esta tarde, pero lo que hemos podido conocer durante esta jornada es que las fuerzas militares de Estados Unidos dispararon contra un barco que transportaba un cargamento de drogas procedente de este país latinoamericano y particularmente que había sido atacado en el sur del Caribe. De hecho, la imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla ha sido proporcionada por Estados Unidos hace solo algunos momentos atrás y donde supuestamente se puede ver este barco operado por una organización designada como narcoterrorista. Y los detalles más recientes apuntan a que este barco es vinculado al cartel del Tren de Aragua, que recordemos fue designado como organización terrorista en el mes de febrero y que con ello han muerto 11 personas en aguas internacionales. Trump aseguraba más temprano, tenemos un montón de drogas entrando en nuestro país desde hace mucho tiempo y estas venían de Venezuela. Lo cierto es que aquí vemos una escalada significativa respecto de lo que habían sido las últimas 2-3 semanas, ¿no? En medio de las diferentes medidas y acciones que habían tomado tanto Estados Unidos como Venezuela en medio de estas tensiones con el despliegue, ¿no?, de estos buques de guerra, destructores estadounidenses en las aguas del Caribe, así como también en diferentes zonas del Atlántico, y con ello también las medidas anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro en respuesta precisamente a esa acción, entre ellas, por ejemplo, haber duplicado
hasta los 50 millones el monto ofrecido por información que pueda dar con la captura de Nicolás Maduro. Y claro, todo esto en medio de esta acusación que plantea Estados Unidos de que supuestamente Maduro es el líder, ¿no?, de este cártel de los soles, como se aseguran desde la Casa Blanca, es la organización que está detrás de este flujo de drogas desde América Latina hasta Estados Unidos. Bueno, precisamente esta es la acción más grande que hemos visto en medio de esta escalada. Algunos analistas hablan más bien de una retórica más allá de una acción concreta que pueda ocurrir directamente entre estas dos naciones. Pero claro, ahora vemos este ataque precisamente contra este barco que, según plantea Estados Unidos, trasladaba drogas desde Venezuela con destino, se entiende, a Estados Unidos, y donde, según plantean desde la Casa Blanca, murieron 11 personas vinculadas al tren de Aragua. Es parte, ¿no?, de la información que hemos podido conocer durante esta jornada. Hasta este momento el régimen de Nicolás Maduro no ha entregado ninguna respuesta o reacción. Desde CNN habían señalado hace algunos momentos atrás que habían intentado contactarse precisamente con algunas autoridades del régimen y que hasta este momento no han entregado declaraciones. Quienes sí han entregado declaraciones, por cierto, era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy más temprano al hacer este anuncio, y también el secretario de Estado, Marco Rubio, que precisamente confirmaba la información que entregaba de primera vez el presidente de Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de actualizaciones que puedan llegar, particularmente ahora desde Venezuela, tras conocerse esta información durante esta jornada. Nos quedamos en nuestra región, aquí en Conexión Global. Vamos a continuar en Brasil. Hoy es la primera jornada de 5, ¿no?, del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de un intento supuesto golpe de Estado tras las elecciones del 2022 en las que venció precisamente Luis Ignacio Lula da Silva. Y es un juicio que se va a extender hasta el próximo 12 de septiembre, donde es la fecha que está prevista. Debería darse a conocer la decisión que tome aquí el Tribunal Supremo Federal. Una jornada bastante tensa, aunque sin la presencia de Jair Bolsonaro, que alegó problemas de salud y siguió el juicio desde su casa. Bueno, lo cierto es que durante esta jornada algunas figuras, por cierto, de la justicia brasileña entregaron sus declaraciones. Por ejemplo, Alexandre de Moraes, que es uno de los jueces de la Corte Suprema, y hizo su relato sobre la historia democrática de este país. También el fiscal general de la República de Brasil, Paulo Bonet, también enumeró parte de las pruebas que se indican contra Jair Bolsonaro, y con este inicio, ¿no?, de la sesión inicial de las deliberaciones en un juicio inédito. Nunca antes este país sentó en el banquillo a un expresidente o militares por un golpe de Estado. Al margen está la situación que la que tuvo Lula en su momento, ¿no?, por el caso de corrupción. Bueno, lo cierto es que van a ser 5 sesiones en total hasta el próximo 12 de septiembre. Vamos a revisar parte de las declaraciones del fiscal general de Brasil durante esta jornada. El golpe no se consumó porque, a pesar de los persistentes intentos de los acusados, no obtuvo el apoyo de los comandantes del ejército y la Fuerza Aérea. El intento de cooptarlos en la organización criminal y por ende de ejecutar el golpe adoptó diversas formas, incluyendo ataques virtuales contra militares de alto rango que, en última instancia, mantuvieron a las Fuerzas Armadas fieles a la vocación democrática que les asigna la Constitución. El plan golpista fue presentado por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el presidente de la República y el ministro de Defensa. Bueno, Bolsonaro no es el único acusado detrás de este proceso judicial. Hay otras 7 personas, entre ellos el entonces ministro de Defensa. A Bolsonaro se le acusa de liderar entonces este plan golpista que tuvo como uno de sus máximos episodios lo ocurrido ese 8 de enero del 2023 con el asalto a los 3 poderes del Estado en la explanada de los ministerios en Brasilia. Y con ello también otras acusaciones de un aparente intento de magnicidio contra el entonces presidente electo Lula da Silva, y donde se habla incluso de planes precisamente para terminar con la vida de Lula da Silva. Lo cierto es que aquí Bolsonaro está enfrentando 5 delitos y que podría eventualmente enfrentar una pena de 43 años de cárcel. Hay algunos expertos que son más bien cautos a la hora de analizar precisamente esa posibilidad. Partiendo por la edad de Bolsonaro, tiene 70 años, ¿no? La posibilidad de que pueda terminar tras las rejas se ve lejana, plantean algunos,
pero otros también señalan que de todas formas Bolsonaro podría ser declarado culpable en este caso, teniendo en cuenta, ¿no?, además la rivalidad que se conoce desde antes, ¿no?, con Alexandre de Moraes, que es uno de los magistrados de la Corte Suprema de Brasil. Y eso ha abierto todo otro debate también en esta nación y diferentes análisis que se hace respecto de las acciones que ha tomado aquí la justicia brasileña. Lo cierto es que esto ha trascendido de la nación sudamericana. Recordemos varios momentos y episodios donde ha estado vinculado también Donald Trump, quien ha aplicado aranceles, ha aplicado sanciones, por cierto, también al magistrado Alexandre de Moraes. Lo cierto es que aquí Bolsonaro está bajo arresto domiciliario y durante esta jornada también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hacía alusión a la situación judicial del exmandatario. ¿Qué dijo? Vamos a revisarlo en parte de las declaraciones a la prensa que entregaba durante este día. Mi expectativa es que el tribunal juzgue a los juzgados basándose en los expedientes. Nadie juzga a nadie personalmente. Está el caso, los registros, los acuerdos de culpabilidad, las pruebas y la persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia. Puede defenderse, como yo no pude hacerlo y no me quejé ni lloré, luché. Si es inocente, que lo demuestre, que demuestre que no tiene nada que ver con esto y con eso bastará. Eso es lo que espero, justicia. Si es inocente, pruebe que es inocente. Bueno, este es uno de los temas que vamos a abordar el día de mañana en Conexión Global Prime. Vamos a avanzar, vamos a continuar en Asia porque durante esta jornada el líder del régimen norcoreano Kim Jong-un llegaba hasta Beijing para ser parte de este masivo desfile militar que se va a llevar a cabo en las próximas horas, precisamente en la capital china, cuando se cumplen 80 años de la rendición formal de Japón de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, precisamente en medio de lo que también fue la cumbre durante esta semana, también en este país donde estuvo presente Vladimir Putin, es que Kim Jong-un llegaba durante esta jornada junto a su hija Kim Yoo-ae, quien se entiende podría ser la probable sucesora, con detalles muy limitados por lo demás respecto de su figura, descendiendo de este tren blindado durante esta jornada. Y claro, con un traslado que comenzó el día de ayer desde Pyongyang, un tren que por lo demás viaja sumamente lento, teniendo en cuenta también el blindaje que tiene este medio de transporte. Y claro, con una escena inédita, la presencia de Kim Jong-un precisamente en China. Es primera vez en décadas que un líder norcoreano llega hasta este país. La última vez fue su abuelo Kim Il-sung en 1959, que asistió precisamente a este mismo desfile militar. Y claro, se marca por lo demás ese regreso, esa cercanía al Kim Jong-un, dejar atrás todas esas décadas en las que otro líder norcoreano no había asistido a este desfile militar. Una rara muestra de cercanía porque Kim Jong-un rara vez viaja al exterior, y para ser parte de este desfile militar que se va a llevar a cabo el día de mañana en la plaza de Tiananmen, donde vamos a ver a otros líderes importantes como Vladimir Putin, por ejemplo, en un desfile de 70 años, donde por lo demás China también va a buscar allí mostrar su armamento más moderno en medio de esta retórica también con Occidente. Nos vamos hasta Francia con esta información que conocíamos durante esta jornada, un ataque con un cuchillo que dejaba 5 personas heridas en Marsella, en el sur de Francia, sin indicios terroristas, señalan aquí las autoridades y los medios locales, con este ataque que terminó cuando este agresor murió baleado por la policía. Aquí, respecto de las motivaciones del ataque, hay algunos antecedentes que podemos conocer a esta hora. Por ejemplo, que este individuo comenzó a dar puñaladas tras aparentemente haber sido expulsado del hotel en el que se alojaba, pero que no estaba pagando. Y claro, aquí hay 5 personas heridas, una de ellas en estado de gravedad. Se entiende que algunas de las personas heridas eran precisamente personas que estaban al interior de este tal hotel, más bien entre ellas el gerente de este establecimiento. Y con este ataque que terminó cuando la policía entró en acción y abate precisamente a esta persona por, supuestamente señalan los medios locales, haberse negado a deponer sus armas. Respecto de la identidad de esta persona, un tunecino nacido en 1990 con documentación en regla, pero con antecedentes policiales. Y respecto a si esto podría tratarse de un atentado terrorista, bueno, el fiscal de esta causa lo ha desestimado, pero de todas formas reconocía que habían algunos elementos por investigar para descartarlo del todo, pero al menos a priori se descartaba la posibilidad de que se tratara de un ataque terrorista y tenía más bien relación precisamente a esta discusión tras haber sido expulsada esta persona de este hotel por no haber pagado lo necesario.
Nos vamos a Estados Unidos. Durante esta jornada la justicia de este país se ha referido respecto del despliegue de la Guardia Nacional en algunas ciudades de esta nación, particularmente en Los Ángeles, que es lo que vimos hace algunas semanas atrás, en el mes de junio, con el despliegue de 4.000 soldados y 700 infantes de la Marina en medio de estas protestas contra las redadas migrantes, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom. Y claro, aquí Trump se ve enfrentado a otro revés judicial por esta decisión del Tribunal Federal que declaró ilegal el despliegue de estas tropas. Aquí lo que determina el juez Charles Breyer es que esta medida viola la ley que prohíbe al ejército cumplir funciones policiales, al tiempo que prohibió que soldados participen en patrullas, pero que es una medida que en rigor va a entrar en vigor el próximo 12 de septiembre. Todo esto en medio también de algunas declaraciones que hemos escuchado de parte de Donald Trump en estos últimos días ante la posibilidad de que no solo despliegue a la Guardia Nacional en Washington DC, que es algo que ya hizo hace algunos días atrás, sino que incluso ahora la traslade hasta la ciudad de Chicago. Bueno, ¿cuáles son las características que comparten precisamente Washington DC con Chicago? Ambas son ciudades dirigidas por alcaldes demócratas y claro, esto ha abierto todo un flanco también aquí para los demócratas en medio de estas pugnas que se han abierto directamente a raíz de este tipo de medidas. Hoy más temprano Trump aseguraba que precisamente iba a desplegar a esta fuerza en la ciudad del norte sin entregar mayores detalles sobre cuándo va a ser precisamente ese momento. Vamos rápidamente en conexión global hasta Afganistán. Los talibanes durante esta jornada han estado solicitando ayuda extranjera para hacer frente a la catástrofe que ocurría el día domingo por la noche, que ya deja 1.400 personas fallecidas y más de 3.000 personas heridas. Se suma un balance de 5.400 viviendas destruidas producto de este terremoto magnitud 6 grados que ocurría el día domingo unos minutos antes de la medianoche. Y claro, el vocero del Ministerio de Salud de los talibanes aseguraba que necesitaban esta ayuda humanitaria porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas. Lo cierto es que hasta este momento pocos países han dado un paso al frente ante esta solicitud. Uno de ellos ha sido Emiratos Árabes Unidos, que han ofrecido alimentos, suministros médicos y también algunas carpas. Y desde el lado occidental, Reino Unido y la Unión Europea se han sumado también a ese llamado. Ya para ir cerrando conexión en global, lo vamos a hacer con esta información que llega desde Estados Unidos, porque la histórica e icónica Anna Wintour da un paso al costado, José, en la dirección de la revista Vogue para precisamente permitir que Chloe Mail sea la nueva editora principal precisamente de esta revista, que por cierto es una de las publicaciones de moda más influyentes que hay en el mundo. Y claro, aquí Anna Wintour deja el cargo de editora en jefe para precisamente esta mujer de 39 años que ha estado los últimos 14 años en Vogue. Y claro, con una nueva era que se abre por lo demás para esta revista. Anna Wintour estuvo 37 años precisamente liderando esta publicación, pero claro, ella se va a mantener en los puestos directivos de la editorial, no va a abandonar las oficinas, ella va a seguir siendo directora del contenido editorial de Condé Nast, que agrupa también a otras revistas de este grupo como GQ, Wired, Tatler, son parte también de las otras revistas con las que trabaja Vogue. Bueno, Anna Wintour se mantiene por el lado, podríamos decir, no abandona del todo el barco, claro, exactamente, pero sin duda es una de las noticias principales en el espectáculo y el entretenimiento durante este día. Claro, una leyenda en esta revista histórica y súper icónica. Sí. Gracias, Isel Guerra, que tengas una muy buena tarde. Igual, que estés bien. Chao, Isel, muchas gracias. Nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde con imágenes de la capital de la región de El Biobío, Concepción. 10 grados es la temperatura actual en esa zona del centro-sur de nuestro país. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. Les cuento que durante esta jornada diferentes autoridades de diferentes territorios de nuestra capital y del país han dado a conocer un refuerzo de medidas de seguridad pensando en las actividades de fiestas patrias. Por supuesto, las fondas, las ramadas y otros encuentros que se programan para esos días. Quien tiene todos los detalles y las medidas de seguridad propiamente tal es la periodista María Luisa Carrión a esta hora. ¿Cómo estás, María Luisa? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás?
están? Muy buenas tardes. Durante esta mañana y bien tempranito en La Moneda se realizó una reunión de coordinación entre las distintas subsecretarías de todas las carteras ministeriales para poder coordinar precisamente la seguridad y todo lo que tenga que ver en materia de fiestas patrias. Ya llegó septiembre y las autoridades se comienzan a preparar entonces. Muchas de ellas incluso han señalado que comenzaron a intensificar las fiscalizaciones, particularmente, por ejemplo, en el área de la salud y la fiscalización a los buses interurbanos desde mediados de agosto, pero que ahora ya se comienza a intensificar conforme van avanzando los días durante septiembre. Entre lo que se informó durante esta mañana es el escenario sanitario, cómo va a operar la red, pero particularmente lo que interesaba también era informar cómo va a operar la seguridad durante estas fiestas patrias. Por ejemplo, se va a aumentar la dotación de carabineros, también como ya es tradición va a haber cuarteles móviles en distintos lugares de la capital donde va a llegar gran aglomeración de personas a celebrar las fiestas patrias. Va a haber más despliegue de carabineros, no solo en los lugares bohemios, como han dicho las autoridades durante esta jornada, las fondas, las ramadas, sino que también en carreteras. Sabemos que el consumo de alcohol lamentablemente trae asociado a veces, aunque no quisiéramos, las siniestralidades viales, y eso también es motivo de preocupación y se insta allí al autocuidado. También va a haber un despliegue importante allí de las autoridades, del Senda también, realizando alcotest, narcotest y por supuesto también de carabineros. En los próximos días se va a informar la cifra de aumento de carabineros, de la dotación que va a haber a lo largo del país y también de los cuarteles móviles que van a estar desplegados. En algunos lugares ya lo sabemos, ya es tradición, por ejemplo en el Parque O'Higgins y en otras ramadas con gran aglomeración de personas acá en la capital. Escuchemos qué es lo que decía el subsecretario del Interior durante esta mañana, quien fue el que encabezó esta reunión en el Palacio de Gobierno. Sabemos que los accidentes de tránsito son uno de los mayores problemas en estas fechas, así que reforzamos el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía frente a estos hechos. El año pasado tuvimos que lamentar más de 2.282 siniestros que producen una alta tasa de fallecidos y heridos. Y esto tiene que ver con la responsabilidad ciudadana por mucha fiscalización que nosotros podamos tener a lo largo y ancho de nuestro país, y también de las personas que rodean a los conductores que inescrupulosamente puedan estar pensando en utilizar el volante después de consumir alcohol. Se tiene un despliegue especial, reforzado, en fondas, lugares turísticos y también barrios bohemios, donde efectivamente aumenta la afluencia pública en estas fechas, pero ese trabajo enfocado no va a desmejorar el trabajo policial habitual que tenemos en el resto de los barrios de nuestro país, y para ello es que existe este refuerzo policial. Vamos a instalar además cuarteles temporales a través de Carabineros de Chile en fondas y ramadas, y además vamos a tener, en segundo lugar, un trabajo colaborativo y de fiscalización con muchas de las instituciones que hoy están presentes, particularmente con el Ministerio del Interior a través de Senda, con el Ministerio de Transporte. Ahí escuchábamos entonces a ambas autoridades que encabezaron esta reunión muy temprano en el Palacio de Gobierno para informar sobre las medidas que se están tomando. Algunas ya se están efectuando, como les decía al comienzo de este despacho, otras se van a intensificar conforme vayan pasando los días y otras se van a realizar ya cuando las personas comiencen a desplazarse a lo largo del país por las carreteras. Se espera que tan solo de la región metropolitana salga 1 millón de personas para celebrar las fiestas patrias en otros puntos del país, entonces allí también va a haber una intensificación, por supuesto, de la seguridad en las carreteras conforme se vaya acercando la fecha. Donde también se han tomado medidas especiales es en los municipios. De hecho, durante esta jornada estuvimos presentes en la inauguración del cierre perimetral del Parque de las Palmeras en la comuna de Renca. Esto es sumamente importante. Hace 7 años se realizan fondas y food trucks de comidas típicas en ese lugar, y esta es la primera vez que este cierre perimetral va a ayudar en la seguridad de este recinto. ¿Por qué? Porque va a tener aforo controlado. A través de las cámaras de seguridad se va a poder ver a las personas allí que van a ir ingresando a este lugar. También va a haber menos comercio ambulante o nulo comercio ambulante, que es lo que también deseaban las autoridades y los vecinos de la comuna. Entonces va a ser unas fiestas patrias más tranquilas, nos decían. Había mucha oscuridad en el lugar, mucha basura se acumulaba, y todas esas incivilidades esperan desaparezcan ahora con la inauguración de este cierre perimetral, y que tiene muy felices a los vecinos. Escuchemos qué es lo que decían las autoridades. Conversábamos con las autoridades privadas y también públicas del municipio sobre esta alianza para este cierre perimetral. Este es un muy buen ejemplo de lo que son alianzas público-privado, donde Autopista Central, junto con el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Renca,
están logrando incorporar esta infraestructura que va a permitir que este parque se pueda desarrollar aún más en los próximos años con los proyectos que tiene asociado la municipalidad para él. Y el cierre perimetral tiene una longitud de 1.600 metros lineales que rodea todo este parque. Es una inversión del orden de 2.000 millones de pesos y empezó a ejecutarse hace unos 6 meses. Este cierre perimetral cambia las condiciones en las que esta fiesta se ha desarrollado en los últimos años, nos permite cuidar y administrar este parque primero que todo, ¿no? Acá la Municipalidad de Renca toma control de este espacio que alguna vez fue incluso un basural que tiene una crónica roja que lo ha acompañado durante muchos años y que nos permite entonces que este año destinemos más de 6 hectáreas de este parque a la Fonda Familiar de Renca. Además, en un acuerdo con Carabineros vamos a tener una comisaría con 60 efectivos policiales que van a estar haciendo un despliegue durante todos los días que dure la fiesta. La municipalidad va a poner 90 guardias privados que van a complementar esa tarea. En otros municipios también se están tomando medidas. Ya decíamos que preocupaba a las autoridades el consumo de alcohol, que trae asociada algunas incivilidades, aumento, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, lo hemos dicho en años anteriores, y también los siniestros viales. Es por eso que en algunas municipalidades, en algunas comunas, han tomado decisiones muy drásticas, pero que consideran que son efectivas para evitar cualquier tipo de problema durante las celebraciones de fiestas patrias. Por ejemplo, en la comuna de Providencia, en el Parque Inés de Suárez, donde se va a retomar las celebraciones tras 8 años de ausencia, así lo anunciaba ayer el alcalde de la comuna, Jaime de Belolio. Solo se va a vender alcohol a los mayores de edad, y de hecho los mayores de edad van a tener una pulsera en su muñeca para que solo a ellos, las personas que están vendiendo alcohol en el Parque Inés de Suárez, les vendan alcohol solo a ellos, y así los menores de edad no tengan consumo de alcohol. También va a haber aumento de seguridad en el interior del parque y también en el exterior del recinto. Y en la comuna de Maipú se va a replicar una iniciativa que se ha hecho años anteriores, que trajo buenos resultados, decía el alcalde, y que es aún más drástica que la que se va a tomar en Providencia. Las fondas allí, las celebraciones no van a tener consumo de alcohol, no se va a vender alcohol, por ejemplo, en los conciertos masivos que se van a realizar en el templo votivo de la comuna y también las actividades típicas que se van a realizar en la plaza de Maipú. No va a haber venta de alcohol allí, y esa es la medida que se ha tomado años anteriores y que se va a reiterar durante estas celebraciones 2025. Escuchemos a ambas autoridades. También conversaban con CNN Chile sobre las medidas que están tomando para prevenir accidentes, incivilidades, problemas que puedan ocurrir aquí en las celebraciones de fiestas patrias. Escuchemos. Vamos a tener unas celebraciones bien extendidas en Maipú, los días 12 y 13, con conciertos masivos en el Templo Votivo. Se esperan más de 40.000 personas en cada uno de estos días. Hay un público que prefiere celebrar con alcohol a altas horas de la noche, y hay otro tipo de celebraciones en la ciudad que cumplen con esas características. La apuesta que hemos hecho en Maipú es una apuesta que se desarrolla durante el día, enfocada en un público familiar, sin venta de alcohol, y la verdad es que hay una presencia masiva de familias que valoran y agradecen esa característica particular, porque también a veces cuando uno va con niños, o va con su abuelita, o va con la familia, prefiere un espacio más seguro, más tranquilo. Por eso el tipo de artistas que traemos, los horarios en que desarrollamos las actividades, los lugares también. El Templo Votivo no es un espacio, creo yo, para poder desarrollar una fiesta muy desenfrenada. Así es que nada, lo hemos hecho así hace varios años, ha resultado bien, y vamos a seguir con esa tónica porque nos parece que nos permite celebrar de forma segura y convocando a toda la familia. Vamos a reforzar la seguridad tanto al interior como en los entornos del Parque Inés de Suárez durante las fechas del 18 de septiembre para que sea seguro para absolutamente todas las personas. Y como digo, también esto ha sido visto por un previsionista de riesgo, entonces vamos a tener una zona también de ambulancia, vamos a tener un lugar para cuando, si lamentablemente ocurre que se pierde algún niño o una niña, también vamos a tener un lugar que sea como un punto de encuentro. Vamos a velar también por otro tema de seguridad que para nosotros es relevante, el que esta es una fonda en donde no se le va a vender alcohol a ningún menor de edad, y nos vamos a preocupar de eso, y por tanto todo mayor de 18 años va a tener una pulsera, y por tanto solamente ellos son los que van a poder ir a aquellos lugares en donde se va a vender alcohol. Parece ya todo listo y dispuesto para estas celebraciones de fiestas patrias. Ya llegó septiembre, hoy un poquito más frío acá en la región metropolitana. Ayer teníamos un día bastante primaveral, pero ya comienza a tomar forma, a tomar color esta celebración, el mes favorito para los chilenos, para comer cosas ricas, para bailar todas las canciones que no sabemos, las cuecas, las tonadas, etcétera, y comer, por supuesto, al lado de una parrilla, que es lo que muchos esperan. Ya comienza a tomar forma con estas medidas de seguridad que se van a ir anunciando también conforme se vayan acercando las fiestas patrias, pero que se han adelantado algunas de ellas durante esta jornada. Perfecto, María Luisa Carrión. Ya estamos, por supuesto, viviendo el ambiente previo a las fiestas patrias. Cada vez queda menos. Gracias, buena tarde.
Hablando de noticias fuera de la cancha, es lo que pasó el fin de semana con un nuevo muerto que tienen que enlutar al fútbol chileno. Sí, claro. 10 minutos antes del inicio del Superclásico, José, el fanático, el hincha Sergio Arce Romero, de 31 años, intentó cambiarse de uno de los sectores a otro dentro del Estadio Monumental, llevando a una caída desde una altura importante. Luego fue trasladado a un centro asistencial de la comuna de La Florida, donde finalmente falleció. El día de hoy conocimos que Sergio Arce Romero, el hincha fallecido, es hermano de Mónica Arce, diputada del Distrito 12 de la región metropolitana. De hecho, incluso antes de cumplir las 48 horas del fallecimiento de su hermano, la diputada entregó algunas declaraciones en relación a su fallecimiento. Era un joven muy tranquilo, era un joven que trabajaba, solo era fanático, demasiado fanático. Seguía a su equipo a todas las regiones que podía, seguía a su equipo al extranjero, pero era un chico trabajador, solo era fanático. Y esta mala decisión, la única mala decisión que ha tomado en su vida, finalmente le costó la vida. Fue su última decisión. Pero yo también quiero reflexionar ante la corresponsabilidad que existe ante estos eventos deportivos. Nos parece una decisión al menos cuestionable que no se haya detenido el partido. Más aún cuando tenemos situaciones anteriores que también han afectado y han terminado con la muerte de otros hinchas. Porque al parecer la seguridad de los estadios hoy día está, me hago responsable, es una opinión personal, desde la cancha hacia adentro, para proteger a los jugadores, ¿cierto? Pero no para proteger a los espectadores. Los espectadores pareciera ser que se tienen que defender solos. Más allá de decisiones, José, han pasado muy pocas horas desde el fallecimiento de este hincha, no deja de ser en realidad un punto de los que toca la diputada, y es que en un año, tomando en cuenta lo ocurrido este fin de semana, hace unos meses, en la previa del partido ante Fortaleza, donde fallecieron 2 hinchas intentando ingresar al estadio, y el año pasado, una situación que no se suele hablar mucho, el 2024, en un partido amistoso incluso entre Colo-Colo y Universitario de Perú, falleció un hincha de las afueras del Estadio Monumental. Son ya una cantidad de muertos importantes relacionados con eventos deportivos, en particular con el Estadio Monumental y Colo-Colo, y algo se debe hacer, algo que hasta ahora definitivamente las autoridades del fútbol y las autoridades en general tienen que hacer y hasta ahora no han hecho. Que descansen cada uno de ustedes, gracias por la sintonía. 11 grados a esta hora en nuestra capital, nos encontramos más adelante en CNN Tiempo. La invitación ahora es a seguir con toda la programación de CNN Chile. Que estén muy bien, gracias por estar ahí.